Bueno, a nosotros nos tocó exponer metamorfismo y lo dividimos en el método geográfico, que es la geología, la edafología y la cobertura vegetal. En geología vamos a abarcar lo que es la etimología de metamorfismo, su formación, los factores de metamorfismo y las texturas metamórficas. En edafología vamos a abarcar lo que es ambiente metamórfico, zonas metamórficas y metamorfismos y tectónica de placas. Para finalizar vamos a hablar de cobertura vegetal, que son las zonas cratónicas y el uso que se le da a las rocas metamórficas. Bueno, para empezar, la etimología de metamorfismo es la siguiente, que viene de la raíz griega meta, cambio, y morfiforma, y entonces las rocas metamórficas es el cambio de forma. ¿Cómo se forman las rocas metamórficas? A partir de rocas ígneas o sedimentarias o incluso de otras rocas metamórficas. Por lo tanto, todas las rocas metamórficas tienen una roca madre de la cual se formaron. Aquí en la imagen vemos la correlación de las rocas ígneas y sedimentarias con la formación de las rocas metamórficas. El proceso de cambio interno se da a nivel de mineral, de textura y composición química, pero realmente, ¿qué es lo que afecta a las rocas? Una cuestión física y química. Y el metamorfismo entonces tiene lugar cuando las rocas se someten a un ambiente físico y químico significativo y muy diferente al de su formación inicial. Primeramente vamos a hablar de los factores del metamorfismo. Los más importantes son tres, que es la temperatura, la presión y los fluidos químicamente activos. El calor o el aumento en la temperatura puede proceder del contacto con un magma en migración, de la fricción entre placas tectónicas o del peso asociado a un enterramiento profundo. Esto produce compactación por recristalización que disipa la energía en forma de calor. El segundo factor, que es la presión, puede aumentar debido a dos causas. Al confinamiento, que es el peso de los materiales superiores, el cual origina una presión uniforme, que se llama presión litostática. Y el otro es las fuerzas unidireccionales como las que se ponen en juego durante el plegamiento. Las variaciones de presión y temperatura producen variaciones en el tamaño de los cristales y en su disposición espacial. El aumento de la temperatura principalmente produce granoblastos, que son cristales de mayor tamaño por la reorganización de cristales previos más pequeños. Texturas metamórficas. Las texturas metamórficas, al hablar de ellas, vamos a especificar el tamaño, la forma y distribución de las partículas. Las texturas metafórmicas, a su vez, se dividen en textura foliada y textura no foliada. El término foliación se refiere a cualquier disposición planar de los granos minerales. Las texturas foliadas se dividen a su vez en pizarrosa, textura exquisitosa y textura genésica. Las no foliadas destacan la textura porfidoblástica. Las rocas foliadas son pizarra, esta se refiere en propiedad de separación excelente, clivaje, con un metamorfismo de grado bajo. Sobresalen los colores oscuros como el gris y el negro, con grano fino. Presenta foliación en láminas finas y paralelas fácilmente separables. El exquisito presenta un brillo intenso y color variable. Los minerales son de grano grueso y visibles a simple vista. Foliación ondulada. Esta presenta un metamorfismo medio. Con un metamorfismo alto está el geneis o bandeado geinésico, que presentan colores claros y oscuros en bandas, con una foliación gruesa y regular. Igual presentan cristales oscuros y claros en bandas. Las rocas no foliadas. Las rocas no foliadas son compuestas por un solo mineral. Entre ellas destacan las porfidoblásticas. Sus cristales son equidimensionales y forman un mosaico de granos. Ejemplos de esto están la cuarcita, el mármol, las corneanas y la brecha de falla. Edafología. La edafología es una ciencia que se ocupa del estudio de la naturaleza, las condiciones que presentan los suelos y la relación que estos mantienen con los seres vivos que viven con ellos. Esta disciplina experta en suelos surge con el desprendimiento de la geología.
También el estudio que lleva a cabo la edafología nos aporta conocimientos muy interesantes en materia técnica y arquitectónica, informándonos, por ejemplo, de la edad que dispone una porción de suelo y los sedimentos que lo componen, entre otros. Entre los principales factores que intervienen en la formación de los suelos se encuentran los siguientes: roca madre, clima, organismos y relieve. Suelo. Se conoce como suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, conformada por minerales y partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento y procesos de desintegración orgánica. En el planeta Tierra, el suelo es fundamental como recurso natural renovable, ya que de él depende gran parte de la actividad agropecuaria. El suelo está formado por varios componentes: rocas, arenas, arcilla, humus o material orgánico en descomposición, minerales y otros elementos de diferentes proporciones. Tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento llamadas placas, que encajan entre sí y varían en grosor según su composición, ya sea corteza oceánica, corteza continental o mixta. El movimiento de las placas no se da de forma uniforme. Se tienen zonas donde el movimiento es muy lento, del orden de una centésima de milímetro al año, y otras en las cuales el movimiento es muy rápido, de más de 10 centímetros al año. Estos movimientos son llamados tectónicos y son los responsables de la aparición de montañas, volcanes, sismos, movimiento de plegamientos y fallas geológicas, expansión de océanos, desplazamiento de continentes, y también está asociado a yacimientos minerales y petrolíferos. Hay diversos tipos de ambientes en los que se produce el metamorfismo. La mayoría se encuentra en las proximidades de los límites de la placa continental y se asocia con la actividad ígnea. A continuación se consideran varios tipos de metamorfismo. Metamorfismo térmico o de contacto. Se produce como consecuencia del aumento de la temperatura cuando un magma invade una roca caja. Alrededor de ella hay una zona de alteración llamada aureola, alrededor de la roca que rodea el cuerpo magmático. Se puede observar aquí la imagen donde está el magma intrusivo. Las aureolas pueden llegar a medir solo unos centímetros hasta kilómetros dependiendo de la zona de invasión del magma. Esto depende del tamaño del cuerpo magmático, así como la disposición de agua y la composición mineral de la roca huésped. Se van haciendo reacciones químicas que transformarán los minerales. En las aureolas de grandes distancias, que se miden en kilómetros, se suele tener distintas zonas metamórficas. Cerca del cuerpo magmático se pueden formar minerales que reaccionan químicamente a temperaturas muy elevadas, como por ejemplo el granate, mientras que los minerales como la clorita se forman en lugares más alejados y fríos. En la siguiente imagen se puede ver cómo alrededor del magma intrusivo está, debido a que hay mayores temperaturas y presión, se produce la silimanita, y la clorita, que está a mayor distancia, hay menos temperatura y menos presión. Cuando este proceso se lleva a cabo muy próximo a la superficie terrestre, donde ya se encuentra muy alejado del magma, se puede identificar con más claridad el proceso metamórfico. Durante el metamorfismo de contacto, los minerales de arcilla se calientan como si estuvieran en un horno y por lo tanto pueden generar rocas de grano fino y duras. Las presiones dirigidas no es un factor principal en su formación, por lo general no tiene foliación. El nombre para las rocas metamórficas no foliadas y compactas durante el proceso de metamorfismo de contacto es el de cornianas. Existe otro tipo de metamorfismo, que es el metamorfismo hidrotermal.
que consiste en la alteración química que ocurre gracias a los fluidos calientes, ricos en iones que circulan a través de las grietas de las rocas. Está estrechamente relacionado con la actividad ígnea, ya que ésta proporciona el calor para hacer circular los líquidos ricos en iones. El metamorfismo hidrotermal suele producirse en regiones en las que hay grandes plutones. Un plutón es una masa de roca magmática que procede de grandes profundidades. Se ha abierto paso entre las rocas suprayacentes, consolidándose luego antes de llegar a la superficie. Cuando los grandes cuerpos magmáticos se enfrían y se solidifican, van expulsando los iones que no se incorporan a las estructuras cristalinas de los silicatos recién formados, así como las volátiles restantes, que es el agua. Los fluidos ricos en iones se les denomina soluciones hidrotermales. Alteran químicamente la roca caja, pero además de los iones de las disoluciones hidrotermales a veces se precipitan y forman una variedad de depósito mineral. La extensión de la aureola depende de la permeabilidad y la porosidad de la roca, como sucede como con la roca carbonatada caliza. Los fluidos que las traspasan pueden recorrer varios kilómetros por su porosidad. Además, las soluciones ricas en silicatos pueden reaccionar con los carbonatos y producir una variedad de minerales silicatados ricos en calcio que forman una roca llamada skarn. En la siguiente imagen se puede ver una roca carbonatada caliza más los silicatos que forman el skarn. El proceso que afecta a la composición química de la roca se le denomina metasomatismo. La mayor incidencia del metamorfismo hidrotermal se encuentra a lo largo de las dorsales centroceánicas. A medida que las capas se separan, el magma que aflora dentro del manto genera un nuevo fondo oceánico. El agua se filtra a través de la recién formada capa oceánica. Se calienta y reacciona químicamente con las rocas basálicas recién formadas. El resultado de la transformación de los minerales ferromagnésicos como el olivino y el piroxeno en silicatos de hidratos como la serpentina, la clorita y el talco. Además, las plagioclasas ricas en calcio de basalto se van enriqueciendo cada vez más en sodio, a medida que la sal del agua marina intercambia iones de sodio por iones de calcio. También hay otro tipo de metamorfismo, que es el metamorfismo regional. Se desarrolla en grandes extensiones de la corteza terrestre, a miles de kilómetros, sujetas a hundimientos y fracturas, como consecuencia de la acción combinada de la presión y de la temperatura, durante largos periodos de tiempo. Es característico de las zonas orogénicas, ya sean originadas por la subducción o por la colisión continental. El estudio del metamorfismo regional es complicado, ya que afecta a rocas muy diversas y se produce multitud de transformaciones. Por ello, la clasificación del metamorfismo regional se hace mediante grados que abarca todo el ámbito de presiones y temperaturas posibles para este tipo de metamorfismo, y que son de grado muy bajo, grado medio y alto. Estos grados están directamente relacionados con la intensidad del metamorfismo y se basan en las reacciones minerales que originan los minerales índices para cada grado. Las rocas generadas por este tipo de metamorfismos presentan distintos tipos de grado de quistosidad y foliación, como se puede ver en la siguiente imagen. La quistosidad está asociada a metamorfismos de grado bajo y la foliación a grados medios y altos. Ahora hablaremos de las zonas metamórficas. En las zonas afectadas por el metamorfismo suele existir variaciones en sistemáticas en la mineralogía y textura de las rocas que pueden observarse al atravesar una región. El grado de metamorfismo marca la diferencia entre las variaciones de las zonas metamórficas. Hay, por ejemplo, variaciones de textura. Por ejemplo, una roca sedimentaria como la lutita es rica en arcilla.
Un aumento gradual de la intensidad metamórfica va acompañado del aumento general del tamaño y del grano. La lutita se transforma en pizarra de grano fino, que a su vez se transforma en filita. A través de la recristalización continua, genera un esquisto de grano grueso. En la siguiente imagen se puede observar las variaciones dependiendo las condiciones de temperatura y presión, siendo la pizarra la más alejada de la aureola y la gnesis la más cercana. Los minerales también son indicadores del grado de metamórfico, conforme se desplazan las zonas de metamorfismo en un grado bajo hasta un grado muy alto. Un proceso claro de transformación en la mineralogía son las lúteas, que se producen como consecuencia del metamorfismo regional. Las lutitas son rocas madres o principales. Es el primer mineral que se forma a medida que la lutita se transforma en pizarra es la clorita. A medida que aumenta la temperatura, empieza a dominar las partículas de moscovita y biotita. Bajo condiciones más extremas, las rocas pueden contener granate y cristales de estaurolita. A temperaturas cercanas al punto de fusión se forma silimanita. Este se ocupa para fabricar porcelanas refractarias como las empleadas en bujías. Algunos minerales sirven como indicadores, como se puede ver en el siguiente cuadro, de la zona metamórfica donde se desarrollan. Por ejemplo, la clorita comienza a formarse en temperaturas relativamente bajas, menores a 200 grados centígrados. Por lo tanto, las rocas que contienen clorita, normalmente pizarra, se conocen como rocas de grado bajo. En cambio, la silimanita se forma en condiciones extremas mayores a los 600 grados centígrados. Las rocas que contienen esos minerales son consideradas como de alto grado. El grado es un término utilizado para referirse a condiciones de temperatura y presión por las cuales las rocas han sido sometidas. Y en el siguiente mapa se puede observar la zona de intensidad metamórfica de Nueva Inglaterra. En la parte amarilla podemos ver la cantidad de silimanita que hay, ya que es una zona de grado alto, y la zona de clorita es la zona verde, siendo esta una zona de grado muy bajo, y ya entre ellos está el intermedio, donde hay zona de granate. Estos minerales indican las condiciones de los grados que hay. Existen dos zonas identificadas donde se pueden encontrar yacimientos de minerales metamórficos. Por un lado están las zonas axiales, que son los planos que dividen a un pliegue en dos partes lo más simétricamente posible, uniendo las distintas charnelas de las capas plegadas en un sistema montañoso. Y también existen extensiones incluso mayores de rocas metamórficas al interior de las zonas continentales estables, que tienen alrededor de entre 600 millones de años o más sin haber tenido un cambio considerable en su estructura. Estas extensiones se denominan escudos. Los escudos son regiones extensas y llanas compuestas por rocas cristalinas deformadas, con pocas diferencias de relieve por extrema erosión. Contienen rocas con una edad superior a los 1.000 millones de años e incluso algunas muestras se han logrado aproximar a los 4.000 años. Existen alrededor del mundo varios escudos identificados: el escudo de Groenlandia, el escudo canadiense, el escudo del Orinoco, el escudo brasileño, el escudo báltico, el escudo de Angara, el escudo australiano y el escudo africano. Estas zonas presentan importantes yacimientos de minerales que son explotadas para la extracción de gemas y cristales sobre todo. Toda vez que en México no existe un escudo precámbrico importante, sí existen yacimientos de minerales metamórficos en las zonas ubicadas en la parte norte del sistema volcánico.
Un ejemplo podría ser la explotación del mármol, cuya extracción se ubica en la vertiente norte del sistema volcánico y se divide en dos zonas: la región de la Laguna, que se encuentra ubicada en los límites entre Durango, Coahuila y Zacatecas, y el estado de Puebla principalmente. También existen zonas de menor extracción que estarían ubicadas en Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Jalisco. Escudos de América. A continuación hablaremos sobre los 4 escudos principales en América. Escudo canadiense. El escudo canadiense ocupa casi la mitad del territorio de Canadá en América del Norte. Es una masa de gran antigüedad y que muestra grandes extensiones de colinas y numerosos lagos de origen glacial. Es un área cubierta de ricos bosques y componentes, yacimientos de hierro. Es una región poco poblada. Población. Esta región está poco poblada y no hay grandes concentraciones de población. Actividades productivas. Maderas, papel, minas de hierro. Los valles fértiles están inmensamente cultivados. Macizo de Guayanas. Se ubica en Sudamérica y ocupa parte de Venezuela, Guayana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil. Esta zona geológica es una de las más antiguas del mundo. Los levantamientos de la corteza terrestre ha originado espectaculares mesetas a las que se denominan tepuyes. Esta región está cubierta por uno de los bosques más vastos del planeta. Población. Es escasa y hay muchos pueblos mineros y agrícolas poblados por descendientes de antiguos esclavos e indígenas. Las ciudades más grandes son Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana en Venezuela. Actividades productivas. Hay inmensos yacimientos de minerales como níquel, hierro y bauxita que se refina para obtener aluminio. Macizo brasileño. Está en Sudamérica y abarca gran parte del este y el centro de Brasil. Esta región incluye una cadena montañosa que lo separa de las llanuras del Atlántico y abarca las mesetas de Mato Grosso y Goiás. Los principales ríos son el Tocantins y Goiás, que han sido aprobados para el riego y la generación de electricidad. Población. Esta región poco poblada, pero con ciudades notables como Brasilia y Palmas. Actividades productivas. Destacan cultivo como café, soya, caña de azúcar y algodón. La ganadería de vacunos es importante. La minería tiene un papel fundamental en el desarrollo del país, particularmente en el estado de Minas Gerais. Meseta Patagonia. Está en Sudamérica, en el extremo sur de Argentina. Es una meseta que baja en forma de mesetas que forman terrazas que forman una escalera que desciende desde los Andes hasta las costas atlánticas. Hay varios ríos que cortan la zona y forman valles. Población. Esta es una región muy poco poblada y de ciudades muy pequeñas. Actividades productivas. Esta región tiene tradición en la cría de ovejas, pero las actividades más importantes están relacionadas con la explotación de yacimientos de petróleo y gas. El turismo explota la belleza escénica de las montañas y lagos. Para finalizar, hablaremos sobre los usos de las rocas metamórficas. La pizarra. La piedra natural de pizarra se ha utilizado durante mucho tiempo para todo tipo de construcciones. También se puede utilizar para tejados y muros. La filita son rocas que actualmente carecen de uso, aunque tradicionalmente se ha utilizado para la impermeabilización de tejados. La gneis son rocas con escasos aprovechamiento económico. En general solo se han empleado tradicionalmente como rocas para mampostería. Y también se utiliza para crear lápidas y objetos de decoración. El mármol, una de las piedras más codiciadas en la construcción. El mármol se ha utilizado prácticamente en todos los aspectos de la construcción, desde cimientos hasta elementos ornamentales. También el mármol puro es totalmente blanco, sin embargo son las impurezas que le dan su variación de tonos atractivos. La cuarcita se usa ampliamente en la construcción de caminos, suelos, muros y revestimientos de superficie.
La antracita es usado en la industria metalúrgica en la fundición de los metales, especialmente el hierro mezclado con carbones. En combinación con la hulla se usa para generar vapor y su ulterior uso en la generación de electricidad, y también se usa en filtros para agua. La corneana. Las corneanas se utilizan para la fabricación de áridos de calidad que cumplan con las especificaciones técnicas y recomendaciones utilizadas en la construcción.